Silvina Inocencia María Ocampo, mejor conocida como Silvina Ocampo, nació en Buenos Aires, Argentina, un 28 de julio de 1903 y falleció a los 90 años el 14 de diciembre de 1993. Fue la menor de las 6 hijas de Manuel Silvio Cecilio Ocampo y Ramona Aguirre Herrera. Fue educada por institutrices, o mejor conocido actualmente como escuelas maestras, inglesas y francesas en su propio hogar, por lo que aprendió a hablar y a escribir en esos idiomas antes que en castellano. Antes de consolidarse como escritora, Ocampo fue artista, estudió pintura y dibujó en París. En 1932 conoció a Adolfo Bioy Cáceres, con quien se casó en 1940, una de las mujeres más ricas y extravagantes de Argentina, una de las escritoras más talentosas y extrañas de la literatura del español. Buenos días, profe. Le voy a hablar de que por qué Silvina Ocampo fue marginada. Se considera que quedó excluida por su hermana Victoria, su marido, el escritor Adolfo Bioy Casares, y el mejor amigo de su marido, Jorge Luis Borges, que la opacaron. Pero es posible que la posición de Silvina haya sido más compleja, porque quienes la admiraban decretan que sin duda fue ella quien eligió ese segundo plano, ya que no le gustaba tener una vida pública. Y continuando con el por qué Silvina se considera que fue marginada, porque a comparación de su hermana, como vemos los puntos en la presentación, a comparación de su hermana, ella era introvertida y no era tan amable, o eso era lo que creían las personas, ya que pues la comparaban con su hermana y todo eso. Y pues ella lo que hicieron fue como opacarla y no darle el reconocimiento que se merecía, y también ella decidió tener su vida privada debido a que eh, cuando salía se trataba de cubrirse la cara para no salir en las fotos, o no, ella nunca le interesó tener su vida pública. Su estilo literario combinó lo fanático con lo cotidiano. En su estilo literario, sus obras se caracterizaban por su frescura, sorpresas, surrealismo y ambigüedad. Ambigüedad es la interpretación que el lector le da al texto. También gran parte de su literatura parecía venir de su infancia, ya que sus cuentos tenían como una mirada perturbadora a la infancia e inocencias perdidas. Por ejemplo, niños asesinados, abusados, violentos, suicidas, niñas videntes, niñas brujas, niños que nacían viejos, etc. Además, sus personajes eran complejos y desdoblados. Es el personaje que se divide a sí mismo en diferentes aspectos. También utilizaba un humor irónico y una crítica sutil. Bueno, ahora hablaremos sobre las obras y los cuentos claves de Silvina Ocampo. Su primer cuento, que fue Viaje Olvidado, que explora la infancia y la memoria, y que fue publicado en 1937. Después Espacios Métricos, que fue publicado en 1942, donde se aventura en la poesía vanguardista. ¿Y qué es la poesía vanguardista? Es un movimiento literario que se caracteriza por romper lo normal, o sea que ella trataba de hacer su poesía fuera de lo normal. También sus cuentos como La Furia, que reveló una fascinación por lo macabro y lo fantástico. Y por lo general las obras de Silvina Ocampo son de ese tipo, son de ficción o cosas que pues no son reales, pero en los cuentos los hace ver como reales. Y también Las Invitadas, que desafió la convención realista. Además colaboró con su esposo, que fue en las obras Los que aman odian, que se publicó en 1947, y exploró la naturaleza y la colaboración, y donde colaboró pues con su esposo. Y todas estas obras, algunas fueron inspiradas en
en lo que pasó en su niñez, como por ejemplo en la autobiografía de Irene, La furia y las invitadas que vimos anteriormente, se caracterizan por sus metáforas y por la crueldad que ella utiliza en esos cuentos, debido a lo que pasó de pequeña con sus hermanas y los traumas que quedaron en ella. La Casa de Azúcar fue publicada por primera vez en 1959. Está narrado en primera persona por el marido de Cristina. Habla sobre la identidad de una persona. En este caso habla sobre las supersticiones que no dejaban vivir a Cristina. De lo que habla este libro es que esta pareja, Cristina y el marido de Cristina, pues estaban buscando una casa y encontraron esta casa, que la Casa de Azúcar, que pues según no había sido habitada antes, pero pues sí, porque decía como que había como un espíritu dentro de esa casa, que ese espíritu se adueñó del cuerpo de la vecina. Este espíritu se conoce como Violeta. Lo que pasa cuando llegan a esta casa, el espíritu, la vecina y el espíritu tiene pasa al cuerpo de Cristina, y el marido de Cristina y la vecina se dieron cuenta del suceso, y básicamente pues nos da a entender cómo esta situación, Violeta trataba de robarle la identidad a Cristina, y pues ya. Ahora hablaremos sobre el redescubrimiento de las últimas décadas de Silvina Ocampo. En estos últimos años ha resurgido el interés en sus obras, y sus libros han tenido nuevas ediciones, traducciones en otros idiomas, en estudios académicos, y que han reivindicado su valor. También hay escritores que han escrito obras sobre ella, sobre si han tenido algún acercamiento con ella, como es Mariana Enríquez, que escribió... Papi, ¿qué? ¿El cargador de quién lo entregaron? Ya se lo entregué, era de Diego. ¿Quién está viendo eso? Bájele, por favor. Ahora hablaremos sobre el redescubrimiento de Silvina Ocampo. En las últimas décadas ha surgido un interés y sus libros han tenido nuevas ediciones o traducciones en otros idiomas que han reivindicado su valor. Hay escritores que han escrito obras sobre lo que han vivido con ella o lo que vivieron con ella, o si han tenido un acercamiento, como Mariana Enríquez, que escribió un libro sobre ella, sobre lo que había vivido con ella, y también Edgardo, que también escribió un libro titulado como Silvina Ocampo, un recuerdo personal. Y eso hizo que algunas personas se interesaran sobre las obras y poemas de Silvina Ocampo. Sus obras han sido revalorizadas en el último tiempo y hoy se considera una autora fundamental de la literatura argentina. Ahora le voy a hablar sobre la conclusión. Las obras de Silvina Ocampo es un llamado a la lectura y a la valoración del talento femenino en la literatura. Se le considera una de las escritoras más importantes de la literatura argentina del siglo XX, y sus obras siguen inspirando a nuevas generaciones de escritores.